Dice la Escritura, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Versículo 5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Versículo 9. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el estruendo de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job expresa la soberanía de Dios, la supremacía de Dios de una manera, creo yo que si no fuese escritura inspirada por el Santo Espíritu, no habría palabras humanas para poder describir quién es Dios. Como usted sabe, hemos tratado de presentar y de expresar la gracia sobre un hombre llamado Noé, el cataclismo ejecutado sobre pecadores insaciables que cambiaron la gloria de Dios por completa vanidad. Y traté de concluir haciendo una reflexión sobre aquellos que fueron preservados dentro del arca. Si usted recuerda, en la última predicación traté de expresar que los que estuvieron dentro del arca no significaba que fueran salvos, aunque habían sido salvados humanamente. Les expresé que estar cerca de Jesús no significa ser salvo. Y déjeme enfatizar lo siguiente, así como aquellos que estuvieron dentro del arca, específicamente Can, que vio la construcción, que sintió los terrores del diluvio, su corazón no se doblegó en ningún momento. Can estuvo en la construcción del arca junto a su padre Noé, sintió los terrores del arca estando dentro del arca, pero aún así su corazón no se doblegó. Tanto fue que cuando salieron, usted sabe lo que sucedió con Can y más adelante lo vamos a ver de cómo deshonró a su padre. Si el corazón de Can no se doblegó estando cerca de la salvación, creo que eso representa muy bien aquellos corazones, aquellas vidas que estando cerca de Cristo posiblemente nunca van a doblegar sus vidas. Y no me he cansado de repetirles, muchos de los que están aquí no van a doblegar sus vidas al Señor, aún escuchando la misma voz de Dios. Pero hay otro grupo que mantiene, por la gracia de Dios, el corazón encendido como fuego, buscando su rostro. Por eso es que nosotros no tratamos de convencer a las personas. Por eso es que nosotros no tratamos de forzar a las personas a que Cristo entre a sus vidas. El Señor va a hacer y va a hacer la obra en sus corazones. Pero estoy tratando de enfatizar lo que vimos en nuestra última predicación. Estar cerca de Cristo no significa que seas salvo. Simplemente te estás condenando más. Muchas veces la predicación del Evangelio sí es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces también va a haber silencio y en ese silencio te vas a condenar más. El silencio muchas veces también va a ser juicio. Cuando dejes de escuchar el Evangelio y te sientas cómodo, es porque el silencio también está declarando juicio sobre tu vida. Pero por la gracia de Dios, habemos un grupo que lejos de atemorizarnos, que lejos de sentir terrores, tenemos ese profundo amor por el Señor.
déjeme decirle lo siguiente. Antes de introducirnos a la última parte de nuestras predicaciones, a lo que es el nuevo comienzo, vamos a ver un poquito de lo que es el nuevo comienzo. Como usted sabe, el conjunto de predicaciones se ha llamado Gracia, Cataclismo y Nuevo Comienzo. He tratado de abarcar del capítulo 7 al capítulo 9, hermanos, y he tratado de no correr. Estoy tal vez hablando también de una manera muy general, pero tocando lo que considero los puntos más importantes. El diluvio del cual leemos en estos capítulos duró aproximadamente 1 año y días. Algunos expresan que fueron 370 días, otros expresan que fueron 380 días. Haciendo algún tipo de cuentas ahí, podríamos llegar a concluir que posiblemente fueron 371 años, según los días que se nos marcan desde el versículo 17 del capítulo 7 al capítulo 8, versículo 14. Podríamos concluir que posiblemente el diluvio y la estancia dentro del arca duró 371 días. Pero para no meternos en problemas, yo les digo que posiblemente 370, 380 días. Realmente, como les decía la última vez, el arca no fue diseñada para que pudiese ser dirigida por el ser humano, sino que fue diseñada simple y sencillamente para preservar a una familia y a los animales para el nuevo comienzo. Y cuando hablamos, hermanos, de lo que es el diluvio, es donde salta el teólogo liberal, si se le pudiera llamar de esa manera, porque el teólogo liberal realmente no ha nacido de nuevo, no podría él dictar un verdadero justo juicio sobre la Escritura, siendo que Pablo nos dice que aquellos que no tienen al Santo Espíritu no pueden discernir las cosas espirituales. Por eso es que creemos que todo este conjunto de personas que se levantaron como los liberales, los teólogos liberales, que intentan socavar lo que es el diluvio, lo cual nosotros creemos como verdad absoluta, aunque estamos viviendo un tiempo donde no se enseñan las verdades absolutas. Nosotros creemos, o eso espero, que la mayoría de los que estén aquí crean en el diluvio universal. Hemos hablado acerca de que el diluvio no pudo haber sido local y el día de hoy nuevamente tenemos, no podría yo expresar, hermanos, con términos geológicos, el impacto mundial de lo que fue el diluvio, porque no es el propósito de Génesis. Hay un buen libro de Whitcomb que expresa muy bien y da todos los argumentos para hablar del por qué creemos en un diluvio universal, pero creo que lo más importante es exponer ahorita el texto y no introducirnos más allá de lo que aquí se dice. Entendiendo todo esto, hermanos, podríamos decir que Dios irrumpe, Dios se introduce, cambia el círculo, déjenme ocupar esa palabra, monótono de cómo funciona la naturaleza. Él irrumpe y hace que comience a llover y comience este gran cataclismo. Y digo que irrumpe porque yo les había comentado al principio de las predicaciones que nosotros sí creemos que los mismos límites, los mismos principios que rigen la naturaleza hasta el día de hoy, 2026, fueron los mismos que rigieron en el pasado. Si usted recuerda, yo le hablé acerca de un hombre llamado Lyell en el siglo XIX que comenzó a propagar esta enseñanza del actualismo. Él expresa que los mismos límites de la naturaleza que estuvieron en el pasado son los mismos límites que están en el presente. Y por ende, él dice que si fueron los mismos límites del pasado a los del presente, entonces no pudo existir un diluvio. ¿Por qué? Porque ellos y los supuestos estudiosos hablan acerca de millones de años. Nosotros hemos concluido y hemos dado demasiados argumentos al principio de las predicaciones del por qué no creemos que la Tierra sea demasiado antigua. Ya tenemos nosotros asentado algunos términos, lo que es la palabra ex nihilo y lo que es la palabra fiat.
¿Sí se acuerdan, hermanos? Dios creó todo de la nada y al mismo tiempo todo lo creó con apariencia de edad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque seguimos sobre la misma narrativa de un arca. Y realmente, hermanos, para el hombre o la mujer que se describe en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que esas ramas del supuesto liberalismo y el supuesto ateísmo realmente no son intelectuales, son necios. Y es la manera en la que les llama la Escritura. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, creo que fue Feynman el que decía que todo aquel letrado dentro de alguna rama de la ciencia es un tonto fuera de su ciencia. Porque dentro de esos círculos se puede manejar cualquier tipo de presunción, pero cuando nosotros llegamos a las Escrituras, cuando nosotros encontramos la humildad en Cristo, nos damos cuenta de que la teología no puede estar por debajo de aquel que la estudia. Y en este caso nosotros, hermanos, no podemos sobreponernos a la teología. Entonces, yo estoy tratando de decirles, hermanos, que el por qué nosotros creemos que esto es totalmente histórico. Aquellos corazones que están despiertos. Si usted no cree nada de esto, no se preocupe, usted puede seguir en ese lugar, usted puede seguir en el mundo, usted puede seguir blasfemando el nombre de Dios y usted tendrá que rendirle cuentas al Señor. No es mi deseo convencer a aquellos corazones que no quieren escuchar del Señor. Ese no es mi deseo. Pero aquellos corazones que hemos nacido por la gracia de Dios, es a aquellos a los que el día de hoy me refiero, hermanos. Porque no existe la manera en la cual nosotros podamos contemplar la grandeza del Dios tres veces diferente. ¿Sí se acuerdan de ese atributo que les expliqué en predicaciones pasadas? Dios es santo, santo, santo. Él es diferente, diferente y diferente. No es lo que tu mente se imagina acerca de Él. Él está lejano a nosotros. Está supremamente lejano de nosotros, pero al mismo tiempo nos ha acercado a Él por nuestro Señor Jesucristo. Ese ha sido mi propósito cuando hemos iniciado con Génesis, que usted contemple más la supremacía de Dios y que podamos desarraigar de nuestra mente ese Dios en caricatura que se presenta allá afuera, que incluso se trata de representar en algunas series que creo yo que son heréticas. Entonces, aquel que quiera negar el diluvio universal es la misma expresión de Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que expresa Romanos. La creación misma revela quién es Dios, hermanos. Y creo que ha habido un problema dentro de la teología, y es que a veces se expresa que la teología natural, que la revelación general, lo que es la creación, hemos dicho claramente que no puede salvar a ningún ser humano. Pero al mismo tiempo hemos pasado por alto que la naturaleza, la creación, es expresada para que todo aquel que aunque no llegue a escuchar el Evangelio, no pueda tener alguna excusa de la gloria de Dios. Es de esa manera tan sencilla. Aquellas personas que no han escuchado el Evangelio, aquellas tribus que se encuentran lejanas a lo que nosotros tenemos ya en este tiempo postmoderno, aquellos lugares recónditos donde sí existen personas que no tienen lo que nosotros tenemos en cuanto al Evangelio, se están condenando porque la misma revelación, la misma gloria de Dios se ha expresado a ellos, pero ellos han decidido cambiar esa gloria de Dios por sus mismos inventos.
Si nosotros, teniendo las Escrituras, venimos a la iglesia y queremos nosotros cambiar cómo funciona el principio regulador de adoración, si nosotros teniendo escritos antiguos, si teniendo la tradición de la iglesia, hago énfasis, la tradición de la iglesia bíblica, no de los papistas. Si nosotros nos hemos apegado a todo eso y tenemos demasiada información y aún así seguimos claudicando en el principio regulador de adoración en cuanto a algunos principios doctrinales, aquellos que están apartados sí están demostrando necedad porque la misma revelación que está allá afuera los está dejando sin excusa. Espero que no los esté confundiendo, hermanos. Nosotros, a lo que comúnmente llamamos revelación especial, que no deja de ser revelación, hermanos, pero que es una revelación que el Señor nos ha dado y que ha cerrado ya en cuanto a la Escritura. Nosotros que tenemos estas narraciones, que seguimos sobre esta historia del arca de Noé, que aunque aparente diferentes contradicciones, no es así. Solamente un corazón regenerado puede creer lo que aquí se está expresando. Entonces, si Dios ha decidido expresar su gloria a través de la creación y si nos ha dado esta revelación escritural, lo que conocemos como el canon, nuestros 66 libros, y si dentro de estos 66 libros, 62 libros, son 62, si no me equivoco, son 62 los que hablan acerca de Génesis. Solamente 4 son los que no van a estar hablando del libro de Génesis, el resto va a hablar. Entonces nos estamos presentando a un libro enteramente histórico. Y lo repito, hermanos, porque es importante que para aquellos que hemos nacido de nuevo, esto quede realmente asentado. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de poder presentarnos delante de tu presencia. Señor, soy incapaz de poder expresar con exactitud tu palabra. Por eso ruego que tu Santo Espíritu, que ha estado obrando ya en la vida de mis hermanos, el día de hoy, Señor, nuevamente produzca el fruto en sus vidas, sabiendo, Señor, que nuestras palabras son incompetentes, sabiendo que nuestro lenguaje es limitado y pecaminoso, y sabes, Señor, tú que disciernes los pensamientos, los corazones, que no puede haber nada oculto delante de tu presencia. Sabes, Señor, que hay carga en nuestros corazones cada vez que predicamos tu palabra y que hay un deseo profundo de que las personas que no te han conocido vengan, Señor, a la salvación. Señor, es mi oración que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero al mismo tiempo, Señor, que el Evangelio siga resplandeciendo delante de nosotros y podamos seguir dando gloria a tu nombre, Dios. Nuevamente, Padre, perdona mis incapacidades. Ayuda, Señor, a mi voz. Permite, Señor, que pueda expresar únicamente tu palabra, Señor. De ti somos, por ti nos movemos y en Jesús oramos. Amén. Vea el versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Versículos 1 y versículo 2. Las Escrituras, hermanos, nos dejan un maravilloso testimonio de la magnificencia, poder y supremacía de Dios ejecutando su perfecta voluntad. Moisés escribe que Dios efectuó su acuerdo en cuanto al pacto que le mencionó o que vimos en la predicación anterior. Aquel pacto que se le da a Noé, Dios en este capítulo 8 está asentando lo que habló. El texto aparenta expresar que Dios se había olvidado del ser humano, o mejor dicho, nuestra incapacidad humana nos hace pensar
que Dios puede llegar a ser como nosotros. Vea el versículo 1. Y se acordó Dios de Noé. Y por nuestra humanidad, lo primero que pensamos es que posiblemente a Dios se le olvidó. Y eso tiene que ver con problemas más de nosotros que de la Escritura. Esa expresión, y se acordó Dios de Noé, claramente entendemos que no se refiere a que se había olvidado de Noé por 150 días. Para estos versículos ya llevan 150 días dentro del arca. Tenemos la expresión llamada antropopatía, que son expresiones de sentimientos de Dios al ser humano. Por eso se expresa que se acordó Dios de Noé, no porque se le haya olvidado que estaba dentro del arca. Se le están atribuyendo sentimientos o expresiones a Dios hacia el ser humano, como las que nosotros tenemos. Dios es maravilloso, hermanos. Nos ha permitido y ha condescendido con nosotros para que podamos entender un poco de lo que Él es. Por eso decía Job que solamente conocemos los bordes de Él. Solamente tenemos los bordes. Y si lo poco que nosotros sabemos, entendemos que delante de su presencia no es absolutamente nada. Entonces, esta frase se expresa o está fundamentada en el amor fiel de un pacto antes establecido. Por eso se está acordando de Noé. Está establecido sobre el amor fiel a un pacto. ¿Sí se acuerdan qué le dijo Dios a Noé, no? ¿Cuál fue el pacto que hizo con él? Vean el capítulo 6. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí se acuerdan que dijimos que era un pacto de gracia? No tiene un acuerdo de obras como fue con Adán. Si tú haces esto, yo te voy a dar esto. No, solamente es unilateral y es un pacto de gracia. Entonces, cuando se expresa estas letras, se acordó Dios de Noé, está hablando de este amor que está fundamentando, que está ratificando, que está cumpliendo el pacto que ya le había prometido acerca de salvarlo. Durante 40 días y 40 noches Dios ejerció con su poder, hermanos. Dios ejerció con su poder una catástrofe que cubrió todo el mundo. Por un lado vamos a ver lo que es la justicia de Dios, hermanos, y por otro lado vamos a ver lo que es la gracia de Dios dentro del arca. Traté de expresarlo de la mejor manera y traté de hacer énfasis en las predicaciones anteriores de por qué este diluvio, ¿no? Porque el corazón altanero salta y dice, es que Dios ama a la muerte, es que Dios quiere matar a las personas, ¿no? Eso es lo que el corazón altanero expresa. Es que Dios demanda sangre y Dios solamente quiere hacer daño. Bueno, yo traté de expresarles antes de hace 15 días, traté de expresarles en qué cúspide de la maldad se encontraban en los tiempos de Noé. Espero que también la predicación del alma insaciable haya expresado de la mejor manera por qué el ser humano sigue sin desear
la presencia de Dios y tratando de buscar satisfacer su vida en este mundo. Entonces, en esta arca tenemos la justicia de Dios derramándose sobre un pueblo que se burlaba de manera altanera en contra de Dios, que había cambiado, que había tergiversado la supremacía de Dios, que se habían corrompido de manera muy inmoral. Pero al mismo tiempo tenemos esta maravillosa gracia, hermanos. ¿Sí se acuerdan cómo ocupamos el término en cuanto a Noé? Cuando ahí vean el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí se acuerda lo que dijimos? La gracia es que Noé halló algo que no estaba buscando, encontró lo que no buscaba. Entonces, el arca de Noé, hermanos, es un testimonio que ha pasado por generaciones y que está hasta nuestro día para la continua predicación y recordatorio de que necesitamos arrepentirnos. Y quedó como testimonio, hermanos. No es un cuento infantil donde los niños van a solamente colorear a los animales. Quedó como testimonio para aquellos que tienen estos mismos genes de estos antediluvianos que de manera volitiva renunciaban a quién era Dios, hermanos. Se quedó como testimonio. Entonces, es mi deseo que usted no escuche la gracia de Dios de la misma manera por nuestra naturaleza humana que nos impide contemplarla. Dios dio gracia a Noé, pero también a su familia. Y dentro de ellos, les repito, a Can, aquel hombre que no amaba a Dios. Yo les decía que Dios irrumpe, ingresa en la naturaleza, y no me refiero a que Él no tenga el control, sino que Él tiene la capacidad de cambiar lo que nosotros vemos y lo que nosotros entendemos de nuestro diario vivir. Y fue lo que hizo en el tiempo de Noé. Cambió los ciclos conocidos de manera cotidiana. Dice el versículo 1, después del punto y coma, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es la misma expresión que se ocupa en Números 11:31. Si usted busque Números 11:31 para que no cambie las palabras. La Escritura dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En Números 11, versículo 31, de la misma manera dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Con esto estoy tratando de decir que no se refiere a que el Espíritu Santo, como algunas veces se le menciona, como el hálito de Dios, el Espíritu Santo, en este punto, cuando habla acerca de que hizo Dios pasar un viento sobre la tierra para disminuir las aguas, no se refiere al Santo Espíritu. Se refiere a esto que nosotros conocemos de manera sencilla como el viento. Es eso, hermanos, nada más. Versículo 3. Gracias, Tato. Versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Versículos 3 al versículo 5. Yo les decía que aquí se nos comienzan a dar números y ahí podemos comenzar a hacer ciertas sumas y podemos comenzar a acercarnos a los 365
71 días que aquí se van a mencionar. Pero es importante notar, hermanos, que las aguas comenzaban a decrecer de manera gradual. Aunque vean el versículo 11, versículo 11, capítulo 8, versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ese versículo no se refiere a que ya se habían quitado las aguas de manera total. Está hablando de manera relativa, porque el agua estaba disminuyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo les acabo de decir que esto fue un diluvio universal, ¿sí? Un diluvio mundial. No fue un diluvio local, como algunos intentan enseñar. El versículo 3 nos está expresando nuevamente que el agua está disminuyendo de manera gradual. Busque por favor el Salmo 104. Versículos 5 y 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Versículo 7, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. El salmista está hablando del diluvio universal. Tú causaste esa gran catástrofe. Tú le pusiste límites a las aguas. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 1? Creo que es el versículo 4 donde Dios está separando las aguas de las aguas. Yo les decía que el mundo en su principio fue como una inmensa bola de gelatina. Y cuando Dios le está dando forma, comienza a separar las aguas de las aguas. Bueno, cuando el diluvio sucede, se vuelve a ver este tipo de desorden o de no forma, porque el agua había cubierto todo el mundo. El salmista lo está corroborando, se está refiriendo al diluvio. La escritura dice que alcanzó la cúspide de 15 codos. Vea el versículo 19 del capítulo 7 de Génesis. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Entonces comienza a decrecer. 15 codos arriba del monte más alto subieron las aguas, es lo que nos dice la escritura. Y si recordamos las medidas del arca, ¿se acuerda de los aproximados que dimos? Vea el capítulo 6. Versículo 15. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 30 codos la altura. Ya vimos, ya lo explicamos esto. En este punto, hermanos, dice la escritura que subieron las aguas 15 codos arriba. Estoy tratando de expresarlo de la manera más sencilla. Para que el arca pudiese flotar, debía tener mínimo la mitad del arca para que pudiese providencialmente, por la gracia de Dios, sostenerse en el agua. Tenía las características de ingeniería que usted quiera buscarle, las tenía el arca. No es mi interés llevar hasta sus máximas implicaciones esto. 30 codos de alto, 15 codos sumergido, y dice la escritura que las aguas habían subido 15 codos arriba del monte más alto. No hay manera, hermanos,
no hay manera en la cual nosotros pudiésemos tener la capacidad de cada detalle como nuestro Dios lo ha hecho, hermanos. Yo les comenté que algunas personas, ingenieros, han hecho transatlánticos con capacidades que el arca tienen, demostrando que eso es verdad. Pero esto se trata de nuestro Dios, permitiendo que el arca tuviese la capacidad de que si se hacía de lado por el impetuoso viento, las aguas turbulentas, pudiese regresar a su lugar, hermanos. Y sostenido todo por la palabra de Dios. Entonces, en estos versículos, versículo 3 al 5, nos dice la Escritura que comienza a decrecer el agua, y ve al versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Esta ubicación, hermanos, es importante porque existe. Si usted la busca, usted va a encontrar información sobre dónde fue a parar el arca. Y esto sucedió ahí cerca de Armenia, la montaña de Masis, ubicada en Armenia. No sé, creo que no se ve muy bien. Es donde el versículo 4 nos está diciendo que llegó a reposar en el mes séptimo a los 17 días del mes. Ya han pasado, hermanos, siguen avanzando los días. Dios providencialmente lo hace asentar en este monte. Están estos registros, pero mi interés, hermanos, es enfatizar nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto tiene que ver con el nuevo comienzo. Ese lugar existe, pero Dios permite que el arca, en su navegar, se asiente en los montes de Ararat, y este lugar situado en su ubicación de manera céntrica para que la raza o los descendientes de Noé pudiesen extenderse hacia el norte, hacia el sur, y pudiesen comenzar nuevamente a expandir lo que se menciona. Vea el versículo 21. Perdón, versículo 17. Dios está permitiendo que se asiente sobre los montes Ararat para que de manera estratégica se siga expandiendo nuevamente la raza humana. Y esto lo vamos a ver de manera un poquito más detallada en el siguiente capítulo, porque ahí vamos a hablar de dónde vienen los europeos, de dónde vienen los de África y por qué creemos lo que creemos. Porque creemos, hermanos, que la Escritura nos sigue enseñando que la raza humana no tiene millones de años. La tierra no es antigua. Vea el versículo 17. Vaya después del punto y coma. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, de manera estratégica, Dios permite que se asiente en Armenia para poder distribuirse a los continentes, hermanos. Eso es el propósito por el cual Dios está permitiendo que ahí se quede el arca. Estuvimos hablando, hermanos, de que fueron vientos impetuosos, de que fue una gran catástrofe, de que el agua salía de manera presurizada del abismo y también descendía de los cielos, y que fue algo realmente terrorífico, hermanos, y sobrenatural. Bueno, no entra nuestra lógica en eso, hermanos. Yo hubiese pensado, en mi forma de razonar, yo hubiese deseado que el arca hubiese llegado mejor de este lado, ¿no? Que hubiese quedado en los registros de nuestra historia mejor, ¿no? Pero Dios es sabio, hermanos, y era el mejor acceso para poder distribuirse. Ahora, hermanos, hondado a todo eso,
Una vez que el arca reposa sobre este monte, es mi deseo enfatizar lo siguiente. Dios desarraigó de la familia de Noé, o mejor dicho, primeramente de Noé, desarraigó el mundo y desarraigó su estancia en esta tierra. Yo creo, hermanos, que Noé en el arca podía dormir tranquilo, podía tener paz. Cuando el Señor quita ese sentido de pertenencia del mundo, es un milagro inmenso, hermanos. Que el Señor desprenda esos sentimientos de nuestra mente, de sentirnos propietarios de algo de este mundo, es un milagro supremo, hermanos. Fue lo que hizo con Noé. Le desarraigó toda su historia, toda su infancia, toda su juventud y lo subió a un arca. Lo hace navegar y le da un nuevo comienzo. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, no hemos desarraigado de nuestras mentes el mundo. El mundo sigue estando más dentro de nosotros. No va a venir otra arca, hermanos. Estoy tratando de expresar que es difícil, hermanos. No es sencillo dejar a tu familia, salir de tu lugar. No es sencillo, hermanos. Desarraigar ese sentido de propiedad tiene que ser algo sobrenatural. ¿Quién de nosotros estaríamos dispuestos a dejar lo que ahorita tenemos aquí en Córdoba? ¿Quién estaría dispuesto, hermano? Si ni siquiera hemos dejado la comodidad de nuestra vida cristiana. ¿Sí me estoy dando a entender? En las predicaciones anteriores les hablé de dos tipos de personas. Los catoicuntas y los paroicos. ¿Sí se acuerda? Los catoicuntas, creo que tengo ahí la diapositiva, porfa. Los catoicuntas están expresados en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vea por favor ese versículo. Dios tuvo que quitar ese sentido de pertenencia en la vida de Noé. Pero la pregunta es la siguiente: ¿ha quitado ese sentido de pertenencia en tu vida? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se acuerdan cómo les expliqué este versículo? Que los que moran son los que deciden echar raíces en la tierra, son los que están asentándose y no quieren quitarse de este mundo. Con esa expresión en griego, katoikuntas, se está hablando acerca del profundo deseo de querer quedarte en el mundo. Con ese sentido lo está expresando Juan, y con ese sentido vivían en el tiempo del diluvio, y con ese sentido estaba viviendo el hijo de Noé, Can. Pero a Noé ya se le había quitado este deseo por el mundo, y él comenzó a ser un paroicos. Vea por favor Primera de Pedro 1:17. Y digo esto, hermanos, porque hay incertidumbre. Al final de cuentas era un ser humano, hermanos. Pudo haber dudado también Noé. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. Entonces los catoicuntas desean su morada, desean echar raíces, y los paroicos saben que son peregrinos. Noé entendió esto. Noé sabía que él era peregrino, sabía que lo que había dejado realmente no importaba y que lo que iba a comenzar era el propósito soberano, redentor de Dios con la humanidad. El Dios del pacto continuaba su propósito con el ser humano. Este es el propósito de Dios con el hombre, hermanos. El pacto, la relación íntima con el hombre. Pero no puedes llegar a entenderlo si es que aún no has desarraigado de tu vida el querer echar raíces en este mundo. Reposa el arca, Noé entiende todo esto, sabe que es pasajero en este mundo. Y como les decía, que esto no era casualidad. Él estaba moldeando a Noé, estaba trabajando para seguir preservando la raza humana. Por tal motivo esto no fue casualidad, sino fue providencial. Es lo que expresa Ebert. Carl Leupold dice, el acceso a las llanuras de Mesopotamia, en el mapa que hace rato veíamos, mostraba el fácil acceso para poder ir de Siria a África, Arabia, y poder comenzar a extender todo lo que era la raza humana. Tenía la capacidad de poder ir a la India a través de Mesopotamia, y aquí está el centro bíblico de donde las naciones salieron sobre la faz de la tierra, hermanos. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta de que todo esto era estratégico. Vea el versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Noé entendía la capacidad de cada uno de estos animales. No es que él se haya equivocado, envía al cuervo porque sabía la capacidad del cuervo, un animal carroñero, y le iba a dar indicios de si el agua seguía bajando y de cómo estaban las condiciones fuera del arca. Ustedes saben que el cuervo es carroñero y posiblemente, con gran probabilidad, había cuerpos flotando todavía. Y yo sé que también usted se está preguntando, ¿y cómo es que desaparecieron todos esos cuerpos? ¿Cómo es que eso se extinguió? Bueno, usted puede investigar en cuánto tiempo se descompone un cuerpo debajo del agua y hemos llegado a las mejores conclusiones acerca de que la presión del mar aumenta conforme vas más profundo. Usted puede llegar a las mejores conclusiones investigando un poco de eso. El punto es que Noé sabe qué características tienen estos animales. Envía al cuervo para poder sondear todo esto. Animal carroñero. El texto sugiere que va y viene, pero en su última vez es cuando él sale y ya no regresa, dando indicios de que encontró cómo subsistir fuera del arca. Creo yo que no hay más explicación acerca de esto. No podríamos meternos ahí a querer alegorizar algo más. De la misma manera envía a la paloma y ella regresa con buenas indicaciones de que el agua sigue descendiendo. Ve al versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico.
el agua seguía descendiendo y descendió lo suficiente para que este olivo, esta rama pudiese florecer. Como yo les decía, hermanos, usted puede buscar estos escritos de Whitcomb y de Morris y se llama El Diluvio del Génesis. Usted puede ahí corroborar todos los argumentos, la profundidad del diluvio, todo lo que se presenta y por qué y cómo ellos llegan a las mejores conclusiones de cómo iba descendiendo el agua. Creo que sería muy tedioso, hermanos, el tener que exponerlo aquí. De manera sencilla, hermanos, lo que nosotros abarcamos del versículo 6 al versículo 12 en cuanto a la información del exterior, en cuanto al conocimiento de Noé, de los animales, nos sigue dando indicios de cómo Dios de manera sobrenatural estaba permitiendo que las condiciones fuesen las mejores para volver a comenzar, hermanos. Vea el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Para estos versículos, hermanos, Noé debe estar asombrado, hermanos. Yo espero que usted esté igual. Para estos versículos Noé debe de estar asombrado. Porque Dios le dio una promesa y Dios estaba cumpliendo esta promesa. El corazón es propenso a olvidar los milagros de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Y qué has olvidado en tu vida? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Con el Mar Rojo. Cruzan en seco. Al llegar al otro lado, se les olvida el milagro de Dios, hermanos. Abraham, deja tu tierra y a tu parentela. Sale Abraham, se le da una promesa. Llega con Abimelech y lo primero que hace es dudar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Somos propensos a olvidar los milagros de Dios. Y es nuestra culpa. Yo espero y yo creo que Noé salió asombrado de saber que Dios les había mantenido en el arca. Porque no fue algo sencillo, hermanos. El milagro de Dios de haberle alimentado, el milagro de Dios de haberle permitido el sueño, hermanos. ¿Cuántos de aquí pueden conciliar el sueño de manera perfecta? Bueno, aquí sí. Allá en sus hogares no sé si lo puedan realizar con plenitud. ¿Cuántos de ustedes lidian con poder dormir bien en sus hogares, hermanos? Hay personas que ni siquiera se atreven a vestirse formal porque les da miedo salir al mundo exterior. Porque les da miedo la vida allá afuera. ¿A qué voy? Que si no son libres de andar allá afuera, mucho menos tienen paz al descansar en sus camas. Noé, yo creo que en medio de la tempestad tenía la capacidad de descansar, hermanos, porque sabía quién era Dios. ¿Usted cree que el arca de Noé se mantuvo como con suspensión neumática? No tenía nada de eso, hermanos. Eran vientos torrenciales, 40 días de lluvias tan terroríficas, hermanos, que yo creo que él podía dormir tranquilo. Sí me están siguiendo. Hay personas que no tienen paz, la Escritura lo dice. No hay descanso para los impíos. No están en paz. Aunque tú los veas bien, ellos no están tranquilos. Allá afuera la gente no está bien, hermanos. Aunque tú los veas sonrientes, no están bien. Lloran en las noches. Sufren en las noches, hermanos. Porque no tienen paz. Pero Noé, hermanos, Noé creyó en Dios. Y yo creo que al salir del arca,
Al quitar la cubierta, respiró la gracia de Dios y sabía quién era su Dios. Yo creo que así fue con él. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti que eres cristiano? ¿Realmente hay paz? ¿Realmente hay paz? Creo, hermanos, que Noé representa muy bien esa seguridad de estar en Cristo. Usted sabe que el arca de Noé tipifica muy bien a la persona de Cristo, ¿no? Por esa palabra, kafar, que está sumergida en cuanto a la propiciación. Noé estaba dentro del arca, bien protegido, pero no solamente físicamente, sino en el alma, hermanos. Él tenía gozo y paz. Así que si tu vida no tiene paz, es porque no estás en Cristo. Necesitas a Cristo. No hay otra fórmula, hermanos. No hay otra fórmula. Necesitas a Cristo. Después de este año, porque fue un año, hermanos, de estar encerrados. Muchos de los que estamos aquí, bueno, gracias a Dios, nosotros no. Espero que ustedes tampoco. Perdón por haber ocupado eso. Muchas personas en el encierro del COVID, creo que tuvieron muchos problemas, ¿no? Hubieron familias, creo que tuvieron problemas. Algunos dicen que comenzaron a tener ansiedad y infinidad de cosas que yo creo que tienen que ver más con el pecado. ¿Pueden imaginarse la familiaridad que tenía Noé con sus hijos? Recuérdelo bien, la familiaridad engendra desprecio. ¿Sí o no, hermanos? Es más fácil que convivas con alguien cada 15 días, cada 8 días, a que estés con él. Se hace difícil, hermanos, se hace difícil. Yo creo que Noé tuvo la sabiduría para lidiar con su familia. El que no tuvo la sabiduría para lidiar con su familia era Can. Y lo enfatizo, hermanos, porque aquí ya vemos muchos que estamos en Cristo, pero también hay muchos que representan a Can, que no tienen paz. Y la paz está aquí, hermanos. Es trágico morirse de hambre con el pan en las manos. Es trágico morirse de hambre con el pan en las manos, expresó Richard Baxter. Estoy tratando, hermanos, de poder llamar nuestra atención hacia lo que Noé estaba experimentando. Él llegó a conocer a Dios como Yahvé, el gran yo soy, Jehová, el Dios del pacto, de manera personal. Yahvé me dio el pacto de salvar a mi familia. Y cuando Él abre la cubierta, Él respira la salvación de Dios. Yahvé me ha salvado. Jehová me ha salvado y ha salvado a mi familia. Y este nombre, el nombre de nombres, el gran yo soy, Jehová, cada vez que se representa así a la humanidad, se le presenta como el Dios del pacto. Y ese es mi deseo, hermanos, que en nuestras vidas el Dios del pacto esté fundamentado. Que realmente tengamos esta relación con Jehová, el Dios del pacto. Necesitas tener esta relación con Él. ¿Qué es lo que hace Noé? Ve el versículo 16. Le habla a Jehová en el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra,
sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Aquí es, hermanos, la consecuencia de conocer a Dios. Edificar un altar. Versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová. Dios es tan bueno, o fue tan bueno con Noé, que le permitió tener ahí a los animales dentro del arca. Y si usted se acuerda, pidió que de los animales limpios llevaran más cantidad. No pidió la misma cantidad. Dios proveyó lo necesario para que Noé tuviese que ofrecer. Pero en ningún momento Dios le dijo, Jehová nunca le dijo a Noé, tienes que ofrecer holocausto. Nunca se le mencionó eso, o hemos leído algo de eso en los antiguos versículos. Nunca le dijo Jehová a Noé, cuando salgas del arca me vas a presentar holocaustos. No, sino que el corazón de Noé, que conoce a Jehová, que ha experimentado el pacto de Dios, ahora de manera voluntaria, de manera enteramente volitiva, está presentando una ofrenda a Jehová. No se lo pidió Dios, hermanos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Sí ven el punto, hermanos? ¿Sí ven el punto? Perdón por decir lo siguiente, pero si a ti te están trayendo a fuerza a este lugar, no vengas. Piérdete en el mundo. Ama el mundo. Inúndate de pecado. No tienes que fingir. Si vienes por cumplir un domingo más, no vengas. Ama al mundo. Piérdete allá afuera. Busca las pasiones que tu corazón desea. Hazlo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Tenemos que ofrecernos voluntariamente al Señor. Pero después, hermano, señorita, joven, señor, no tomes de excusa a afirmar que yo te dije que lo hicieras. En segundo año estuve predicando en un lugar pequeño. Cuando bien me iba eran 5 personas, 3 personas. Y en una predicación dije exactamente lo mismo, hermanos. Y un joven me marcó al mes y me dijo, hermano, usted dijo en su predicación que teníamos que decidirnos si queríamos al Señor o al mundo. Y yo quiero el mundo, hermano. Y hasta el día de hoy su vida sigue en decadencia más y más y más y más profunda. Pero, hermanos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han encontrado a Cristo, hoy es el día para encontrarte con Cristo. Pero tienes que decidir. Tienes que tomar una decisión. No te estoy diciendo que vas a venir y vas a cambiar por completo. No, eso no funciona así. Si estás lidiando con pecados, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Todos estamos mal. ¿Quién puede estar delante del Señor? Ninguno de nosotros, hermanos.
Lidiamos con pecados todos los días. Necesitamos al Señor. Pero toma una decisión. Toma una decisión. Noé presenta este altar y este altar tiene que ver, hermanos, con el holocausto o está sumergido en la propiciación, la necesidad del derramamiento de sangre para cubrir los pecados. ¿Y quién puede cubrir nuestros pecados, hermanos? Cristo. Cristo cubrió nuestros pecados. Solo Él, hermanos. Nadie más. El holocausto que presentó Noé fue agradable a los ojos de Dios. Y la respuesta de Jehová es que Él percibió olor grato. ¿No es lo que dice Apocalipsis de las oraciones de sus santos, hermanos? Que suben como incienso delante de la presencia de Dios. En el Valle de la Visión, los puritanos expresaban esta oración. Señor de la misericordia, lleva por título: Oh Señor, perdona todos mis pecados del día, de la semana, del año, todos los pecados de mi vida, los pecados de mi juventud, de la madurez y de la vejez, de omisiones y comisiones, del mal humor, impertinencia e ira, de vida y de vivir, de dureza de corazón, de incredulidad, de presunción, de soberbia, de deslealtad a las almas de los hombres, de la falta de decisiones valientes en la causa de Cristo, de celo sincero para su gloria, de deshonrar tu gran nombre, de decepción, de injusticia, de deslealtad en mis relaciones, de impureza de pensamientos, palabras y actos, de avaricia, que es idolatría, de recursos acumulados indebidamente, desperdiciados frívolamente, no consagrados a tu gloria. Esto no es un rezo, hermanos. Dice el puritano: en el estudio y el ocio, en medio del bullicio de los hombres, en la meditación de tu palabra y en la negligencia de ella, en la oración sin reverencia y frívolamente retenida, en el tiempo desperdiciado, en ceder a las artimañas de Satanás, en abrir mi corazón a sus tentaciones, en ser descuidado cuando sé que Él está cerca, en apagar el Espíritu Santo, pecados contra la luz y el conocimiento, contra la conciencia y de las restricciones de tu Espíritu, contra la ley del amor eterno. Padre, te pedimos que tú obres en nuestros corazones. Señor, nuestra incapacidad de reconocer los milagros que has hecho en nuestras vidas, nuestra incapacidad de creer en el arca que construyó Noé, solamente, Señor, es provista por tu Santo Espíritu para creer las verdades que alumbran nuestra oscuridad, Señor. Padre, perdónanos por ser negligentes en el quehacer cristiano y rogamos, Señor, que nos sigas dando más celo por tu palabra, Señor, menos conformismo, que nos ayude, Señor, a contemplar la magnificencia de tu gloria. Eres supremo, Señor, en santidad, magnífico en obras. Señor, conoces el pasado, el presente y el futuro. Y aún así, Señor, no nos has fulminado el día de hoy sabiendo que somos pecadores. Señor, trae al arrepentimiento a aquellos corazones indiferentes el día de hoy. Señor, levántalos y permite que puedan expresar, Señor, con voz sincera, porque al corazón contrito y humillado, Señor, tú no desprecias. Y Señor, permite que aquellos que te amamos y buscamos el quehacer diario, Señor, en la vida cristiana, que la fe no mengue, Señor, y que el fuego nunca se apague, Señor. Guárdanos de ser tibios,
Perdónanos, Señor, por las veces en las que leemos tu palabra y no entendemos, por nuestro no deseo, Señor, de entenderla, porque nosotros somos el problema, Señor. Capacítanos, Padre, para poder seguir amándote más a ti, más aquel lugar en el cual se encuentra tu presencia, Señor, y menos este mundo que pasará, Señor, como la niebla. De ti somos, Padre, por ti nos movemos y en Jesús oramos. Amén.